Si quieres acá abajo, es más seguro, porque a mí se me preocupa. Digo, si fuera la botella no hay problema, pero... Invito a que entren, por favor, para dar comienzo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Seminario Teológico Bautista Mexicano, a este segundo día de nuestra semana de aniversario al programa de conferencias de 500 años por la Reforma Protestante. Les pido por favor que tomen sus lugares para que comencemos. En esta tarde, al igual que el día de ayer, tendremos 4 conferencias. La primera estará dictada por nuestro hermano decano Misael Pascual. El nombre de esta conferencia es la formación ministerial y la reforma. Les pido por favor que recibamos a nuestro hermano Misael. Ya la hicieron. Les voy a pedir disculpas por estar tomando algo caliente porque tengo problemas con la garganta, así que me van a estar tolerando por buen rato. Gracias. A ver si estamos bien con... ¿A qué horas concluye? ¿En 50 minutos? ¿50 minutos? ¿O cuánto tiempo es? ¿Sí? Ok. Ok. Bien. Muchas gracias, hermanos, por estar presentes. El tema que me tocó desarrollar en esta ocasión es la formación ministerial y la reforma. A 500 años de la Reforma Protestante, aparecen de manera obligada temas que atañen al pueblo evangélico y que deben ser revisados no solo como la riqueza que nos ha sido heredada por quienes, cautivos por la palabra de Dios, conmovieron para bien al mundo entero, entregando el mensaje que libera, sino también a manera de evaluación respecto de nuestra fidelidad para con los principios de ahí emanados. Podría mencionar incluso que deben revisarse estos temas también como oportunidades que nosotros debemos tomar como pueblo evangélico para seguir desarrollando la educación teológica de manera especial. Entre esos temas está el de la preparación ministerial, que en esta oportunidad se abordará en 3 apartados importantes. Primero, ¿qué se entiende por formación ministerial? Trataremos de definir un poquito esta parte. Segundo, la formación ministerial a partir de la reforma. Y tercero, los desafíos actuales de la formación ministerial en América Latina como implicaciones desde la reforma. Entremos entonces al primer apartado. ¿Qué se entiende por formación ministerial? La formación ministerial es una actividad educativa especializada que los cristianos desarrollan como cumplimiento del mandato de hacer discípulos, dado a todos los creyentes por el Señor. David Suazo lo dice en las siguientes palabras. En términos generales y amplios, la educación teológica es la tarea de la Iglesia enfocada en la formación del pueblo de Dios para el servicio del reino. En términos más profesionales, la educación teológica es la tarea de la Iglesia enfocada en la formación de su propio liderazgo, lo cual incluye a los pastores
y otros ministros que servirán principalmente dentro del contexto de la iglesia local, así como aquellos otros ministros que harán tareas más especializadas como la docencia teológica, el servicio comunitario, la administración de instituciones, etc. Entonces, la formación ministerial tiene que ver con esa tarea de la iglesia de preparar a sus propios ministros, especialmente enfocada a aquellos que hacen tareas especializadas. De esta manera, Pablo Wright apunta que aunque todo ministerio evangélico debe enfocarse en la madurez cristiana, la educación teológica restringe su objetivo usualmente en la preparación de los que lideran el ministerio. Y aquí vale la pena tener en cuenta la acotación de usualmente que hace Wright, ya que es bien sabido que en muchos seminarios no todos los estudiantes inscritos aspiran a desarrollar roles como la de pastor, misionero o evangelista, sino más bien una proporción no despreciable de ellos lo hace buscando una mejor preparación como maestros de escuela dominical o para el diaconado o algún otro rol ministerial. Creo que es la experiencia que tenemos, al menos en este seminario y de otros que yo he tenido la oportunidad de conocer. No todos los estudiantes están capacitándose como para desarrollar mejor la función pastoral, sino que algunos sencillamente desean prepararse mejor para seguir apoyando en su iglesia, ya sea como diáconos o en algún otro rol que ellos puedan llevar a cabo dentro de su iglesia, apoyando a su pastor. Esto está en consonancia con la necesidad de reconocer que la educación teológica debe ser para todos los creyentes y no solo para, entre comillas, profesionales del ministerio, es decir, pastores, evangelistas, maestros y sacerdotes. Práctica que seguiría exaltando a los clérigos en demérito del ministerio de los laicos. A veces hemos caminado o hemos sido impulsados por esa fuerza, esa perspectiva de separar a los laicos de los ministros, de los clérigos. En otro aspecto, aunque podría haber todavía una somera tendencia a concentrarse solo en la formación académica como se practicó en el modelo clásico de educación teológica durante la era moderna, en la actualidad las instituciones de educación teológica contemplan ya las habilidades ministeriales, así como la formación intencional del carácter del ministro. En otro tiempo, en la era moderna especialmente, se enfocaba la educación para cuestiones solamente académicas. Así, este entrenamiento tiene tres partes esenciales: el carácter piadoso, el conocimiento bíblico y las habilidades ministeriales. Esos son los tres aspectos, las tres áreas importantes en las que pueden formarse los ministros en los seminarios teológicos o en la formación ministerial. Estos aspectos están considerados en la primera carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 12 al 16, y corresponde en ese mismo orden a lo que un hombre debe ser, lo que debe saber y lo que debe ser capaz de hacer. Con todo, ningún programa de formación espiritual puede aspirar a lograr más que un segmento en el proceso de crecimiento hacia la madurez. A veces podemos entrar en un clima de desesperación, sobre todo los directivos y los profesores, o nos podemos frustrar porque no alcanzamos a formar como debiéramos a nuestros estudiantes. Pero, y eso hace a veces que se intente dejar de lado esta responsabilidad y se aboque solamente a la tarea de hacer lo académico. Sin embargo, debemos estar conscientes de que esta formación pues es solamente nuestra responsabilidad en tanto que el estudiante pase por las aulas de nuestra institución. De lo que fue formado antes o de lo que hará después no es responsabilidad de la institución. Pero en tanto que esté con nosotros, debemos poner todo el esfuerzo y buscar todas las estrategias posibles, toda la metodología que esté a nuestro alcance para formar a nuestros estudiantes en estas tres áreas importantes. En segundo lugar, la formación ministerial
vamos a entrar al segundo tema, que es la formación ministerial, al segundo apartado, que es la formación ministerial a partir de la Reforma. Hay importantísimos factores cuya incidencia fue determinante para la concreción de la Reforma. Entre ellos, la educación tiene un lugar innegable. Lutero sabía muy bien que las metas de la Reforma eclesiástica y social no prosperarían si no se afirmaban mediante la educación. De hecho, la Reforma se gestó en el ambiente universitario. Martín Lutero, además de monje y sacerdote agustino, era también un profesor universitario. Su visión de la justificación por la gracia nace de su estudio de la Biblia, que realizaba no solo con propósitos devocionales, sino también como preparación para sus conferencias en la Universidad de Wittenberg. Pablo Deiros dice que Lutero, si bien no consideraba la erudición humana como el bien supremo, sí tenía gran aprecio por los aportes del humanismo, especialmente aquellos elementos que más habían contribuido al desarrollo del pensamiento de la Reforma, como el conocimiento de las lenguas originales del texto bíblico, como el hebreo y el griego, y las herramientas técnicas para su mejor comprensión, es decir, la gramática, diccionarios, léxicos, etc. De esta manera, la cultura científica y humanista permitió a los teólogos de la Reforma ir a las fuentes mismas de la Biblia y contar con instrumentos valiosos para su interpretación. Esto también llevó a Lutero a darle a la traducción del texto bíblico a las lenguas vernáculas una importancia vital para la difusión de la fe cristiana. Entonces, en esta primera parte, podemos darnos cuenta que la preparación académica fue sumamente importante desde la perspectiva de Lutero. Y creo que es algo que nosotros tenemos que recuperar hoy, sin enfatizar en demasía, de modo que dejemos de lado las habilidades ministeriales o el aspecto del carácter en el estudiante. Por otro lado, Felipe Melanchthon, amigo de Lutero y prominente profesor de Wittenberg, insistía en el estudio del hebreo, griego y latín como parte fundamental del currículo en la universidad. De aquí surgiría, de acuerdo con el currículo propuesto por él en 1533, el estudio bíblico fundamentado en una exégesis sólida de las lenguas bíblicas originales. De la reforma educativa emprendida por Melanchthon con la ayuda de Lutero en el siglo XVI, se logró que los sacerdotes, cuya preparación en muchos casos era muy raquítica o incluso nula a mediados de ese siglo, acudieran a las universidades donde se preparaban para enseñar mejor al pueblo. Mucha gente de aquel entonces, que eran líderes o sacerdotes, líderes eclesiales, no tenían la más mínima preparación, sino conocían solamente algunas porciones de memoria, y esas eran las que ellos enseñaban al pueblo. Ya con Lutero, que impulsó la educación, esto cambió de rostro. Esta formación también les preparaba para enfrentar a los contrincantes católicos que los tildaban de herejes. Para Felipe Melanchthon, la educación en todos los niveles debía tener el propósito no solo de enseñar la materia estudiada, sino también de crear virtud y de llevar al estudiante a comprender y vivir la fe. Hay algunas aristas más identificadas por Deiros en el campo de la educación que Lutero promovía. Una de ellas es la educación cristiana. Así, la integridad humana no puede prescindir de la dimensión ética y religiosa de la fe cristiana. Estos valores debían instaurarse en las relaciones cotidianas de la vida, la familia, la ciudad y el trabajo. Estamos hablando entonces de una educación integral. Debía tocar todas las esferas de la vivencia humana. De esta manera, la propuesta educativa de Lutero persigue un doble objetivo, que es la formación del cristiano, por un lado, y la formación del ciudadano, por otro. Qué interesante propuesta educativa, la de Melanchthon, porque
de pronto nos vemos tentados nosotros, y creo que de vez en cuando hemos caído en este engaño de querer educar solamente en aspectos académicos, encerrados en una institución en 4 paredes, sin enseñarle, sin llevar a la gente a vivir de manera práctica la vida o las implicaciones de la enseñanza cristiana. Hay algunas aristas más identificadas por Deiros en el campo de la educación que Lutero promovía. Una de ellas es la educación cristiana. Así la integridad humana, no sé si es esa parte ya. Así, la integridad humana no puede prescindir de la dimensión ética y religiosa de la fe cristiana. Estos valores debían instaurarse, como decíamos, en las relaciones cotidianas de la vida, la familia, la ciudad y el trabajo. De esta manera, la propuesta educativa de Lutero persigue un doble objetivo, que es la formación del cristiano por un lado y la formación del ciudadano por otro. También, desde la perspectiva de Lutero, debe considerarse la educación ciudadana a través de la educación cristiana, porque el bienestar del Estado depende de la educación cristiana del ciudadano. Miren la importancia que le daban a la preparación de los cristianos, porque ellos impactarían directamente a su sociedad. Un punto más hace referencia a la educación universal y popular. En este sentido, hay 2 oficios fundamentales para el control del Estado: el de predicar en la iglesia y el de administrador, el de predicar en la iglesia y el de administrador en el Estado. La adecuada preparación de las personas del pueblo llevaría a la clase popular al control del gobierno. Ahí está otro objetivo visto desde la educación a través de Melanchthon y de Lutero. Además, la concepción educativa de Lutero consideraba a la familia. En esto afirmó que una de las mayores responsabilidades de los padres, si no es que la mayor, es la educación de los hijos, y aún la educación de los hijos de sus sirvientes. No educar a los hijos, decía él, es un grave pecado. Finalmente, el reformador pugnaba también por una educación desde el Estado. Aquí se distinguen al menos 2 propósitos. El primero tiene que ver con garantizar una educación para todos, donde los pobres y los huérfanos no quedan excluidos de este beneficio. El segundo propósito se relacionaba con el interés y el bienestar del Estado. De lo anterior, resulta obvio el lugar que para Lutero tenía la educación, no solo de los ministros, sino también de todo el pueblo. Otro factor insoslayable en el movimiento que Lutero encabezaba eran los fundamentos bíblicos. Él mismo era un erudito sobresaliente y su movimiento se acomodaba alrededor de la Biblia. Él mantenía que tanto el Papa como el Concilio Ecuménico podían equivocarse y que lo habían hecho, y que solo las Escrituras son una autoridad infalible. En su carta abierta a la nobleza cristiana, objetó la idea de que solo el Papa tuviera el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. De esta manera, al mismo tiempo que abogó por el derecho de todas las personas de leer la Biblia, también la tradujo al alemán para hacerla accesible al pueblo común. Lutero reconoció la importancia de la lectura personalizada de las Escrituras, y su traducción de la Biblia al alemán dio la posibilidad al pueblo para exponerse a la iluminación divina sin la mediación distorsionante de la Iglesia. Animó también a los padres a involucrarse en el desarrollo de sus hijos, y en las escuelas luteranas los idiomas griego y hebreo fueron requeridas a los estudiantes para leer las Escrituras en las lenguas originales. De esta manera, nunca estará de más decir que el entrenamiento pastoral hoy también debe ejercerse por una educación guiada por los mandatos bíblicos para la Iglesia y su liderazgo.
Los principios bíblicos deben permear visiblemente a las instituciones teológicas, no solo en sus clases, sino en su organización, el ejercicio de su liderazgo, el trato de sus empleados, etc. Es sabido que la lectura de las Escrituras, reclamada por la Reforma, sacaba a la luz, entre otros, dos extravíos más del sistema católico que aquí conviene mencionar. El primero tiene que ver con la corrupción moral a la que el clero se negaba a responder desde hacía varios siglos atrás. De hecho, Símaco, en el siglo V, publicó la teoría de la irresponsabilidad papal, que llegó a afirmar que aunque el Papa estuviera en el más completo error en cuanto a doctrina, moral, motivos o decretos, no podía ser juzgado por tribunal humano alguno, excepto por Dios. Esta perspectiva ética, presente todavía en el siglo XVI, motivó a Lutero a escribir en sus tesis 24 y 28 respecto a las indulgencias, que la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Y cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento. De esta manera, en el terreno ético, la Reforma hizo también un aporte significativo denunciando la corrupción religiosa que se expresaba de las más diversas formas. Por ello, si la educación teológica actual ha de identificarse con la Reforma, debe pronunciarse por la recuperación de los valores éticos sensiblemente erosionados en casi todos los ámbitos: político, doméstico, institucional, gubernamental y aún el religioso. El otro aspecto que tiene interés para esta exposición es el referente al liderazgo. Ya desde el siglo XIV, el patriota y predicador inglés John Wycliffe decía que el Nuevo Testamento no establecía diferencia entre el obispo y el presbítero o el sacerdote, y que por tanto el obispo romano se había atribuido un poder que no le correspondía. En este sentido, la simiente de la Reforma hacía una acertada denuncia a la verticalidad y autoritarismo del liderazgo eclesiástico que con frecuencia ha hecho su aparición aquí y allá en la historia cristiana, afectando sus diversas instituciones, ya sea de manera abierta o velada. Por ello, se hace imperante que desde la educación teológica se recupere y promueva el espíritu de un ministerio neotestamentario en cualquiera de sus roles, que afirme un liderazgo a la manera de Jesús y sus discípulos. El tercer aspecto tiene que ver con los desafíos actuales de la formación ministerial en América Latina. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos a la luz de las conquistas de la Reforma? A continuación se hace mención de algunos desafíos que desde la perspectiva de quien esto escribe deben tomarse en cuenta para la educación teológica en América Latina en el tiempo presente. Primero, encontrar nuevos modelos de educación teológica. Los escenarios en todas las esferas de la sociedad están cambiando de manera vertiginosa gracias a la tecnología en los medios de comunicación y de transporte. Pero también a estos cambios están contribuyendo los agudos conflictos sociales que provocan el desplazamiento de grandes masas de gente de un punto geográfico a muchos otros. Los efectos de esta dinámica imponen también a la educación grandes desafíos. En estas circunstancias, si la educación teológica inspirada en el espíritu de la Reforma ha de retener y promover la formación de las vidas que en verdad sean libres y se parezcan a Cristo a partir de las Escrituras, no debe cejar en su búsqueda de modelos que permitan la edificación de todos los creyentes, a fin de que éstos alcancen al mundo y le den esperanza. Como ejemplo de estos esfuerzos por promover la educación teológica,
Norberto Zaraco, hablando de nuevos modelos educativos, hace mención de la educación teológica por extensión nacida en Guatemala en la década de los 60 en el siglo pasado y de las comunidades eclesiales de base, también del mismo siglo. Pero es importante tener muy en cuenta que por encima de las estrategias y metodologías que se propongan, las instituciones de educación teológica necesitan reorientar su quehacer en función de la misión de Dios. El segundo desafío es ampliar la población objetivo para la educación teológica. ¿A quiénes vemos como prospectos para la educación teológica? En este aspecto, en primer lugar, conviene atender a la observación de Samuel Escobar, en el sentido de que es necesario también por parte de las iglesias y las instituciones proveer una educación continuada para los pastores. La actualización y la motivación fresca bajo el aliento de las Escrituras, los líderes ministeriales pueden renovar sus fuerzas para potenciar su labor y ampliar su visión. Pero con esto se quiere decir también que las acciones emprendidas por las instituciones educativas deben contemplar de manera intencional la implementación de estrategias dirigidas a formar a todo el pueblo de Dios en el conocimiento de Él, más allá de los programas de escuela dominical. Sobre esto dice Wright: las instituciones teológicas deberían considerar la forma de ofrecer alternativas de educación teológica para quienes, aunque no tengan la vocación ministerial, deseen conocer más profundamente su fe en un nivel académico superior. En tercer lugar, dentro de estos desafíos, está la de atender los vacíos del currículum. El primero de ellos son los temas ausentes. Un primer punto contemplado aquí es el de la formación ministerial a través de la educación teológica formal. Un primer punto contemplado aquí es que la formación ministerial a través de la educación teológica formal debe considerar en su composición curricular los problemas que encara el mundo actual para darles respuesta. Estos problemas son la pobreza, la corrupción, la violencia, asuntos de género, una nueva ética, entre otros. Nora O. Lozano dice que ante esta realidad se observa en el pueblo evangélico latinoamericano una pasividad que se debe al sentimiento espiritualizado y anticatólico forjado ya de manera histórica como reacción a la fuerte influencia católica desde la conquista que impactó la vida, valores y comportamientos de la gente. Estos dos elementos, la espiritualización y el sentimiento anticatólico, han desembocado en una vida dualista con mundos opuestos y en tensión, donde por un lado está la sociedad y por otro lado la iglesia. Así, los cristianos, en muchos casos, han vivido ajenos a la realidad política y social circundante, cuando los frutos de una vida justificada hoy en América Latina debiera ser la beneficencia y las respuestas a cualquier condición de sufrimiento o injusticia basada en asuntos de raza, género, clase, economía y política. Esto implica que los estudiantes sean formados con la capacidad para ser observadores y críticos de su sociedad, para identificar necesidades en todas las esferas, tanto de las personas como de su medio ambiente, así como para proponer soluciones inspiradas en el mensaje bíblico. Al respecto, Justo L. González dice: en la nueva educación teológica, la práctica ministerial y el contexto todo de la vida se verán no ya como obstáculo, sino como contexto necesario y como materia prima para el estudio y la reflexión. Entonces es muy importante que la revisión del currículum pueda
considerar aspectos del contexto en todas las esferas. Muy estrechamente ligado al punto anterior está la necesidad del ejercicio de una formación ministerial con función profética. David Suazo menciona que el aspecto social de la justicia tiene una enseñanza muy restringida cuando se llega a enseñar, si es que se enseña. Este vacío debe ser cubierto a través de la educación teológica, enseñando a identificar las reglas injustas de la sociedad que favorecen a unos y oprimen a otros. Un aspecto más en estos vacíos es la necesidad de investigación. Todavía hay un importante sector de instituciones de formación ministerial donde se piensa que la investigación y la reflexión teológicas poco o nada pueden hacer en el quehacer ministerial. Este desdén por la investigación académica quizás sea el corolario del movimiento de institutos bíblicos surgido a fines del siglo XIX, enfocado solo a las habilidades ministeriales, formando a evangelistas y misioneros, y que es conocido como el modelo de Berlín. Aunque se debe tener cuidado de caer en los excesos de un modelo academicista como el de la época moderna, los seminarios deben hacer un esfuerzo importante en promover desde el currículum el hábito de la investigación que redunde en una formación más sólida de los estudiantes y haga significativos aportes al desarrollo de la Iglesia en la puesta en marcha de su misión. Debe decirse también que en un importante espacio no cubierto es el de la multiculturalidad, sobre todo la que tiene que ver con los grupos indígenas. Es obvio que estos grupos se multiplican cuando se consideran sus variantes lingüísticas. Sin embargo, este tema escasamente aparecerá en los diseños curriculares de los seminarios. Aquí, entre otras cosas, al igual que los reformadores, es vital iniciar o apuntalar iniciativas de traducción bíblica a lenguas indígenas. Luego, desarrollar estrategias de educación para los diferentes grupos étnicos que tengan presente su contexto con problemas propios y necesidades, con sus problemas propios y sus necesidades, Quiero concluir con las siguientes observaciones a partir de lo que hemos escrito. Transformaciones sociales tan profundas como el caso de la Reforma solo pueden ser posibles si parten de la palabra de Dios. Esto pareciera que no fuera necesario decirlo. Sin embargo, a veces erramos y descuidamos esta importante responsabilidad. Este es el testimonio que se observa en las Escrituras mismas, en el peregrinaje del pueblo de Dios y también momentos importantes de la historia donde ha habido transformaciones significativas en la sociedad y en el mundo. La formación ministerial juega un papel ineludible en la capacitación de los líderes que participan en el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Pero esta formación ha de estar apegada irrenunciablemente a la misión de Dios para que cumpla su cometido. Debido a la dinámica del mundo, es necesario buscar nuevas formas de llevar a cabo este ministerio y tener también presentes los asuntos pertinentes tales como el relativismo moral, asuntos de género, la violencia, la corrupción y otros más. La multiculturalidad es un tema que no puede dejarse más de lado en América Latina. Muchos seres humanos no han podido escuchar el mensaje salvador de Jesucristo por el descuido en este rubro en las instituciones de educación teológica. Finalmente, la preparación ministerial debe afirmarse mediante la investigación académica, pero esto no debe ser un asunto fortuito, sino intencional, contemplado desde el currículum de los seminarios. Muchas gracias.
Le entregamos también su reconocimiento. Dice: la Convención Nacional Bautista de México y el Seminario Teológico Bautista Mexicano agradecen a Misael Pascual López por su conferencia La formación ministerial y la reforma en el marco del proyecto Toda la Biblia nos lleva a Jesús, que por motivo de los 500 años de la reforma de la Convención Nacional Bautista de México y sus seminarios realizaron en el año de 2017. Muchísimas gracias. Démosle otro aplauso. Muy bien, a continuación tendremos nuestra segunda conferencia, que lleva por título La Biblia y el Señorío de Jesucristo, por nuestro hermano Héctor Correa. Lo invitamos a que venga con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Estoy muy bendecido por estar aquí, por dos razones. Primero, por escuchar a los ponentes anteriores a mí, porque yo soy edificado, bendecido, me obligaron a venir. Hubiera venido yo por mi cuenta, pero cualquier otro pretexto me hubiera detenido. Ahora estoy aquí obligadamente. Soy bendecido. La otra razón, hermanos, es que hoy exactamente se celebran tres cosas muy importantes en el mundo. La primera y negativa, hermanos, hoy es día de Halloween. Olvídenlo. Segunda, una mañana como hoy detonó la reforma eclesiástica luterana allá en Wittenberg, Alemania, cuando Lutero clavó las 95 tesis. Tercero, el más especial, para mí, me bauticé el 31 de octubre del 71, así que gracias a Dios, hermanos, estoy contento. Tengo la conferencia, hermanos, Solo Cristo es Rey y Señor del Universo. Y quisiera muy rápidamente, hermanos, dar una sinopsis de historia del cristianismo, que me tocó dar esta materia en el seminario de Morelos y también en Guadalajara. Por tanto, saqué un resumen para ubicarnos exactamente. No es muy difícil ubicarnos con la reforma, pero poquito de contexto histórico. Un resumen. Saben que el periodo fundacional del cristianismo pues es el primer siglo, cuando Cristo lo fundó, no tenemos la menor duda. Está garantizado en el Antiguo Testamento que Cristo es el Mesías multireconocido. Segundo periodo es el periodo apostólico, que es en el mismo siglo, la segunda mitad, mismo siglo I, que es desde que se fundó la iglesia primitiva ya en el Pentecostés, hermano, hasta la muerte del último apóstol, aproximadamente en el año 95 después de Cristo, el apóstol Juan. Las iglesias hasta aquí iban bastante bien, se mantuvieron en la misma tónica que estableció nuestro Señor Jesucristo, y había independencia de la iglesia y del Estado, aunque había más bien alguna persecución. Ya estaba Nerón por ahí en ese tiempo y había un poquito de persecución. Periodo patrístico, periodo muy amplio del segundo siglo al XIII. Los teólogos que continuaron con la enseñanza, la dirección de la iglesia de parte, continuando de los apóstoles, son los padres de la iglesia, y el día de ayer nos advertían que no nos asustemos de escuchar San Agustín, aunque yo prefiero decirle Agustín, sin el San, pero son los padres de la iglesia, nada que ver con la iglesia católica romana, hermanos. Hasta al inicio y hasta más adelante surgió la iglesia católica romana. Por lo pronto aquí era la iglesia católica antigua. Surgieron los padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía, Ireneo, Tertuliano, y el más sobresaliente, creo que el mejor teólogo de todos, Agustín de Hipona, justamente el que fue impactado por el apóstol Pablo, igual que Lutero. Y estos dos, Pablo y Agustín, impactaron a Lutero, justamente con la epístola a los romanos, hermanos. Es la carta de impacto que
Existen más comentarios de la epístola a los romanos que cualquier otra parte de la Biblia. Calvino y otros hicieron comentarios, algunos teólogos actuales también. Justamente en este periodo patrístico, hermanos, surgieron muchas teologías, muchas ideas acerca del bautismo, de la cena del Señor, y empezó a corromperse esta situación. También hubo tremenda persecución de parte del Imperio Romano, pero la Iglesia continuó esforzándose en sus propósitos. En este periodo, hermanos, surgió la corrupción doctrinal. Dejaron el Nuevo Testamento ya como norma de fe para tener su base en sus creencias y también en su conducta. Se perdió la regeneración. Las ordenanzas dejaron de ser símbolos y se convirtieron en sacramentos. Los elementos me santifican, me hacen bien, me salvan, me perdonan. Surgió la jerarquización del gobierno de la Iglesia y se perdió la doctrina del sacerdocio de todo creyente. Se estableció el clero muy definido. Por este tiempo surgió el papado, oficialmente, históricamente comprobado en 451 con el obispo de Roma, León I, que en realidad es el primer papa, hermanos, que en acuerdo con todas las iglesias de la región decidieron que es el que iba a mandar sobre todos los demás. Nada de que fue Pedro antes y que todo eso no es cierto. Se unió la Iglesia y el Estado. Esto se unió desde el inicio del gobierno de Constantino I, cuando en 325 estableció el cristianismo como oficial. Cuando Constantino ordenó la conversión, fíjense, ordenó la conversión. Ustedes saben que el que hace profesión de fe a pellizcos o a empujones no es convertido, hermano. Es un estorbo de la Iglesia. Nunca obliguen a nadie a aceptar a Cristo, nunca obliguen a nadie porque va a ser en falso. Constantino ordenó la conversión de toda la nación. El ejército, hermano, era obligado a convertirse y de hecho a bautizarse también, y como eran tantos, los sacerdotes desde los balcones en la calle aventaban agua y hasta los caballos salieron bautizados. El periodo reformista es donde me voy a detener un poquito más, porque es la razón que nos tiene aquí. Siglo XIV al XVII. En este periodo surgen varios líderes que al tener acceso a la lectura de la Biblia promovieron un cambio corrector en la Iglesia. Querían volver a las Escrituras para que fuera su única norma de fe y conducta, y también a la liturgia que el Nuevo Testamento establece. Siempre se mantuvo, a pesar de que hubo esta desviación, hermanos, se mantuvo un remanente fiel. Déjenme hacerle una gráfica en el aire, me pongo aquí para que me vean, y lo hago en lugar de aquí para allá, lo hago de aquí para acá. Aquí está una línea, hermanos, es la línea de la palabra de Dios, la línea recta, la línea correcta. La Iglesia, hermanos, venía edificada en el primer siglo en la línea recta. Posteriormente, hermanos, en el segundo, tercer siglo se mantuvo más o menos, pero luego decayó un poquito, y entre más pasaron los siglos, vino decayendo. La línea imaginaria está aquí, pero la Iglesia vino fuera de la Biblia. Déjeme decirle, cuando Lutero vino, subió esta línea un poquito más para acá, pero desde antes de Lutero siempre se mantuvieron un remanente fiel, que en lo personal o como familia estaban siempre buscando seguir la palabra de Dios. No fue una reforma porque fue un evento personal o familiar, o tal vez un grupo muy pequeño que no significó problema para la Iglesia oficial, pero siempre se mantuvo un remanente fiel. Creo que siempre lo ha habido, aunque no tenemos exactamente todos los nombres. Y aquí están algunos nombres. Los más antiguos, los paulicianos de Armenia. Pablo de Samosata buscó, no vaya usted a pensar que era perfectamente bautista, no, pero sí estaban tendiendo a corregir los errores. Los cátaros y los albigenses en Albania.
Europa Oriental. Los bogomilos en Bulgaria, también Europa Oriental. Los petrobrusianos de Pedro de Bruys en Francia y los valdenses también en Francia. Son más o menos cronológicamente avanzando. Los Wyclifitas y los Lardos, que son los mismos hermanos. Juan Wycliffe es un hombre que no aceptó, también era sacerdote, también se rebeló contra la desviación e intentó subir. Hacía labor social también y buscaba la doctrina de la verdad del Nuevo Testamento, pero no logró hacer exactamente una reforma. Los husitas, los seguidores de Juan Hus en Checoslovaquia, los hermanos moravos, los hermanos bohemios, aunque tomaban cerveza no exactamente eran borrachones. También en Checoslovaquia, hermanos, todos estos tendían a decir: no me gusta esta desviación, acá está la palabra de Dios y vamos para abajo. Y ellos tendían a subir, a corregir, a buscar la verdad. Es lo que le pasó a Martín Lutero. Savonarola, Juan Savonarola también, muchos de ellos sacrificados, hermanos, fueron sacrificados, fueron muertos, apedreados, quemados vivos, para escarmiento en público, para aquel hereje que se le ocurra tratar de decir que está equivocada la verdad. Y hubo muchos más, un remanente fiel que se mantuvo buscando la verdad. Las características de estos fieles hermanos que se mantuvieron eran biblistas. La razón de su fidelidad, de su inconformidad con la tradición equivocada era que conocían la Biblia, hermanos, tenían acceso a la Biblia. Varios de ellos conocían los idiomas bíblicos, estaban inconformes con la religión, podían comparar la verdad con la mentira y estaban reclamando, la mayoría de ellos europeos. Todo esto surgió la mayoría en Europa, y en este periodo surge la Santa Inquisición en España con Ignacio de Loyola, justamente para someter a los herejes, pero no lograron acallarlos. Así que para el 31 de octubre de 1517, hace exactamente hoy 500 años, hermanos. Hoy, 500 años, deberíamos de echar cohetes, hermanos, y luces, porque no es cualquier cosa. Ahorita le voy a decir por qué, porque luego me han reclamado ahí en la iglesia, estamos con este mismo énfasis, y me han reclamado: tanto relajo con Lutero, ni somos luteranos, nosotros no traemos nada de Lutero. Bueno, ahorita le explico por qué, hermano. Aquel monje agustino, precisamente admirador de Agustín de Hipona, que era muy visceral, sabe que era muy sensitivo Lutero, hermano, era melancólico de temperamento, O sea, yo revisé su historia, varias biografías, y dije: este cuate es melancólico, pero también muy inteligente. Contaba con el apoyo de todo su pueblo. Él ya había preparado a su pueblo enseñándole, y el pueblo le dio el respaldo. Si no se lanzó, hermano, así, ahí voy con las 95. Sencillamente preparó el pueblo para que el pueblo le apoyara, y hasta aquel encargado de su provincia, el líder político de parte del gobierno de Alemania, fue su protector. Ya le había platicado la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, él sabía cuándo y cómo, hermanos, clavó las 95 tesis, lanzó al aire. Pues no había Face ni había nada de esto, ¿verdad? Pero clavó ahí en la puerta, ahí se ponían los anuncios, hermanos. En la puerta de la iglesia de Wittenberg, se escribe con W, se pronuncia con B, con B de vaca. Ahí clavó las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Nada más 95 errores marcados allí. Surgieron las 5 solas, hermano. No todas son de Lutero. Quiero decirle que Lutero no se sentó y dijo 1, 2, 3, 4, 5. No. Es como los principios bíblicos que creemos los bautistas, hermano. Nadie se sentó a decir: aquí están los 7 puntos básicos. Fueron surgiendo en la enseñanza, en la predicación,
y después alguien dijo, pues estamos enseñando estos 7 puntos bíblicos. Así fue también con las solas. Y después le voy a explicar un poquito más de las solas, así que no me detengo ahí. Esto mismo desencadenó otros brotes de reforma en Europa, hermano. En Suiza, en Francia, en Holanda, en Escocia, en Inglaterra y en otros países más. Reformadores como Zwinglio, Calvino, Knox y otros más. Pero hay otra reforma, hermano. Otra reforma que nos compete un poco más a nosotros, la reforma radical. Estos nombres apréndaselos, hermano: Baltasar Ubmayer, Conrado Grebel, Felix Manz, George Blaurock y Menno Simons son identificados como anabautistas antes aún del luteranismo, hermano, siglo XVI. Su propósito también era restaurar la iglesia neotestamentaria desde sus raíces, ya que la reforma protestante de Lutero y los demás reformadores se quedó corta. También ahí lo mencionó Jorge Garay, la reforma luterana, hermano, no exactamente subió hasta el nivel del Nuevo Testamento, Se quedaron con algunos detallitos así de la Iglesia Católica y ahí le van. Son 5 las ordenanzas sacramentales. Todas las iglesias luteranas y reformadas siguen pensando que parcial o totalmente, hermanos, las ordenanzas son sacramentos y tienen algo de gracia en el panecito, en el vinito. Eso piensan ellos. El paidobautismo. Siguen pensando que los niños se pueden bautizar y algunos argumentan que es una continuidad de la circuncisión y que tienen que bautizarse de pequeños. Le dan también, obviamente, al introducir el paidobautismo, el bautismo de infantes, pues no los quieren sumergir, entonces los empiezan a aspergir y le dan el toque de salvación. Si no estás bautizado, traes el pecado original y otras cositas por ahí. La cena del Señor con elementos de santificación. La misa. Todavía hay gente, hermano, que se echa su hostia, no le dan el vino, a veces para los de frente, nada más, y se salen y dicen, voy flotando porque ya perdonó mis pecados la hostiecita que me comí. Mire, siguen todavía llevando un poquito de esto las iglesias reformadas. Las liturgias complejas instituidas para ponderar al clero. Nadie puede subir de ahí para acá si no es un sacerdote ungido, con las vestimentas especiales. Y no estoy hablando de los luteranos, estoy hablando de algunos bautistas. Sin corbata aquí al frente o con las mangas arremangadas, etcétera. Y yo no estoy diciendo que se haga todo lo contrario, pero que tampoco caigamos en ese clericalismo que ayer se criticó por la noche. Las mujeres en el púlpito, ¿cómo? La unión iglesia-estado, hermano, las iglesias se unieron, iglesias nacionales en cada país. Sabe que Alemania tiene una iglesia nacional, ya no tan marcada, pero muchos países tienen iglesia nacional. Iglesia nacional. Nosotros separamos, porque así lo dice la Biblia, la iglesia del Estado. Seguimos, hermanos, con la historia de la iglesia. En 1558 surgieron en Inglaterra los puritanos, que pretendieron corregir todos los errores que la reforma anglicana había tenido. Sabe que Enrique VIII, por motivos personales, se echó pleito y se separó de Roma e hizo la iglesia anglicana, no por motivos teológicos, porque el papa de aquel tiempo no le quería dar el permiso de divorciarse para casarse con Ana Bolena, y como pues surgió la reforma, él se separó, entonces ya hizo su iglesia local, su iglesia nacional. Los puritanos dijeron, estos no son regenerados, querían buscar una regeneración. Los separatistas son semejantes, se separaron de los anglicanos en contra de aquella reforma anglicana que no significó gran cambio para Inglaterra.
De ahí surgieron, hermanos, de estos puritanos y separatistas, dos personajes, John Smith y Thomas Helwys. Fueron reconocidos como los primeros bautistas por bautizar por inmersión solamente a creyentes regenerados. Ya estamos un poquito más cómodos con la historia de la iglesia para nosotros. Pero fue hasta 1644 cuando se reconoce oficialmente, históricamente, como denominación bautista, cuando se sacó la Confesión Doctrinal de Londres. Está en internet, hermanos, y está muy interesante, ¿eh? Tenemos que hacer algunos ajustes también ahí. ¿Cuál es el mérito entonces de Martín Lutero si nosotros, hermanos, podemos decir que no exactamente somos un derivado directo de él? Bueno, era un hombre, hermano, de un alto coeficiente intelectual. Sabe que una serie de eruditos de Estados Unidos, especialistas en psicometría, investigaron en personajes de la historia quiénes eran los 10 más inteligentes con un coeficiente elevado. ¿Sabe que Martín Lutero está como en el 6º lugar? De todo el mundo, de toda la historia, de todos los nobles que hay actualmente, hermano, Martín Lutero es el número 6. Claro que está un Leonardo da Vinci, que era ingeniero, arquitecto, inventor, escultor, pintor, músico y no sé qué más, hermano. Poeta y loco, yo creo. Bueno, ese tiene un coeficiente de 300 y pico, se lo pusieron ahí. ¿Sabe que Da Vinci escribía en espejo, hermano? Podía escribir en caligrafía así, y era exactamente igual su escritura al revés y al derecho en espejo. Nadie más lo ha podido hacer. Inténtelo. Podía escribir del centro y hacer una firma igualita, pero en espejo. Bueno, por ahí andan otros como René Descartes y otros no tan conocidos, pero Martín Lutero en la lista. O sea que era un tipo muy inteligente. Vea lo que hizo cuando detonó la Reforma. Aparte de ser muy inteligente, hermano, era muy valiente, porque tuvo los pantalones para retar y vencer al poderoso aparato jerárquico religioso de Roma y a sus socios, los gobernantes seculares. Y ¿sabe qué, hermano? Los venció. No pudieron suprimirlo, ni siquiera reprimirlo, es decir, controlarlo. Aunque lo intentaron, y sin embargo, él sí logró su cometido: sacudir a su país, Alemania, y al mundo entero de su letargo espiritual al que estaban sometidos. Sí lo logró. Despertó otros líderes y otros grupos en otros países que estaban inconformes con el cristianismo falso en que habían caído y pudieron manifestarse y establecerse como iglesias o movimientos, buscando los fundamentos de la iglesia original, del Nuevo Testamento. Lutero permitió que se manifestaran muchos otros más, que ya estaban ahí, hermanos, ya estaba un remanente acá, pero que cuando reventó la bomba, dijeron, vamos adelante. Así que Lutero sí tiene mucho que ver con nosotros. Período de expansión es el período de las misiones, de los Wesley, de Guillermo Carey, no lo voy a ver. Período moderno, el carismatismo, y el período postmoderno. ¿Sabe que lo moderno ya es anticuado, hermano? Ahora lo moderno es lo postmoderno. O son las ondas que agarran los filósofos por ahí. No lo vamos a ver. Pasamos directamente, porque tengo prisa, las 5 solas de la Reforma Eclesiástica: solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Son las 5 solas, es lo que nos tiene aquí, hermano. Le vuelvo a recordar, no exactamente todas son de Lutero, pero sí es un puntal muy fuerte en el sostenimiento de estas 5 solas. Y hablando de la 4ª sola, en el orden que están aquí, entro, hermanos, al solus Christus. Solo Cristo es Señor y Rey del universo. Este es nuestro tema, apenas vamos a entrar, hermano. Una introducción general.
Esta expresión de 5 solas se refiere a 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y es el resumen, escuche, es el resumen de la teología básica de los reformadores que entraron en contraposición con la doctrina tradicional. La palabra sola en latín significa solamente, es decir, no cambia mucho nuestro castellano. Las 5 solas expresan 5 doctrinas muy básicas y fundamentales que los reformadores entendían como esenciales para la fe y práctica cristianas. Cada una de las 5 rechazan o se oponen a las prácticas y doctrinas desviadas que desde el siglo III y IV empezó y sigue, hicieron crisis en el siglo XVI. Por eso Lutero se lanzó con la Reforma y resistieron con vehemencia. Las 5 solas, esta expresión se refiere a 5 frases en latín que surgieron, ya está repetida. Escuche esto que declaró Martín Lutero, hermano, en base a la palabra de Dios: a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni a hombre ni a concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Esto dijo Martín Lutero, hermano, estoy vencido, no convencido, estoy vencido, estoy cautivo, doblegado debajo de la palabra de Dios. Está aludiendo, hermanos, a esa expresión del apóstol Pablo de llevar todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Esto lo dijo, hermanos, en el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, 1521. Les recuerdo que la dieta, hermanos, no tiene que ver nada exactamente con alimentación. Aunque Lutero era gordito, ese dice que era bastante obeso, comía muchos chocolates y tomaba mucha chela. Era bueno para la cerveza, y le gustaba mucho el chocolate. Dicen que era por lo mismo también muy libidinoso, no quise decir calenturiento, que libidinoso, y que eso lo llevó a la Reforma porque quería liberarse del celibato. Y no creo que sea la razón exactamente, hermanos. Creo que la espiritualidad de Lutero, sus declaraciones, nos dicen que no solamente eran intereses personales sexuales. Esto lo dijo en el histórico interrogatorio cuando dejó callado a Carlos V y a todo el séquito de colaboradores de Roma, allí en la Dieta de Worms, en 1521, cuando Hernán Cortés, hermanos, estaba queriendo conquistar a México. Lutero estaba conquistando la Dieta de Worms. Qué interesante. La doctrina de la Biblia es por sí sola la autoridad suprema, fue el fundamento teológico de la Reforma. La Biblia es la clave, hermano. La lectura de la Biblia debe ser algo importante, el alimento diario del pueblo de Dios todavía, para mantenernos en la cercanía del Nuevo Testamento y no desviarnos un poquito, no caer. Creo que el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, es clave para la bendición en las iglesias locales, en las denominaciones. Escuche esta declaración doctrinal: la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la única revelación divina escrita, no las bulas papales. Dije bulas, le faltó una R, parece, pero no. Por lo cual es la única que puede regir la conciencia humana. La Biblia contiene toda la enseñanza necesaria para la salvación del pecado y es la medida con la cual todo comportamiento debe medirse. Es el parámetro, hermanos, para ver cómo andamos. La plomada de Amós. Martín Lutero era un hombre honesto. Estaba inmerso en el oscurantismo espiritual propiciado por la corrupción de la institución eclesiástica de su tiempo. No se conformó con dogmas doctrinales opuestos a la Biblia.
descubrió, mejor dicho, le fue revelada la verdad y declaró abiertamente al público con sus 95 tesis, impactando no solo su comunidad, su nación, sino a toda Europa y poco a poco también a todo el mundo. Lutero creía que Dios es un Dios de gracia, por eso luchó por establecer un reino donde el amor de Dios se regale a todos. La salvación no le cuesta nada al ser humano. Estaba callando las bocas de los papas que vendían indulgencias. Solo Cristo es Señor y Rey del universo. Filipenses 2, 9 al 11. Lo voy a leer, hermanos, porque no quiero solamente dar referencias bíblicas, referencias históricas, sino también bíblicas. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una persona que se acerca sinceramente a Dios, hermanos, y lee esto, hermano, va a decir: ¿por qué estamos dándole gloria a otros que no sea Cristo? Si solamente Dios debe ser alabado y Cristo es Dios. No tenga la menor duda, hermano. Una hermana llegó y me preguntó: hermano, ¿Dios no se enoja si le cantamos himnos a Cristo? Le dije: hermano, son el mismo. Y otra persona dijo: ¿por qué no le cantamos canciones al Espíritu Santo? Le dije: también se cantan, hermanos, en el himnario hay, en los coritos también hay. Pero además son el mismo, hermano. No son tres dioses, ni tienen que pelearse porque uno es alabado y el otro no. En Apocalipsis 4 y 5, hermano, al que está sentado en el trono sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Pero luego en el 5 dice: al Cordero que fue inmolado sea la gloria, la honra, el poder y la autoridad. ¿Se van a pelear, hermano? Son el mismo. Absolutamente el mismo. Solo Cristo es Rey y Señor. El señorío de Cristo es una doctrina abundante por todo el Nuevo Testamento, es más, por toda la Biblia, porque Él, con mayúscula, Cristo como Mesías, está presente en alrededor de 70 profecías desde el Génesis hasta Malaquías. En los Salmos se le reconoce claramente como Señor con mayúscula, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Salmo 110 y Hechos 2:34. Pedro predicando dice: ¿a quién le dijo Dios, siéntate a mi diestra? Y David le llama: dijo el Señor, Jehová, el Padre Celestial, a mi Señor Jesucristo, los dos con mayúscula, siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles, pregunta el autor de Hebreos, se le dijo esto? ¿Quién tiene el derecho de sentarse al nivel de Dios? Solo Jesucristo. Las implicaciones de la palabra Señor, del griego Kyrios, en la lectura en griego parece Kurios, pero es Kyrios. El concepto principal es de un solo dueño absoluto. Escuche, no tiene socios, hermano. No es el socio mayoritario. Usted sabe que Carlos Slim no es dueño total de Telmex y de muchas otras empresas, hermano. No es, tiene varios socios. Es más, tiene miles de socios, hermano. Claro, sus acciones son así y las de él son acá, ¿verdad? Pero no está solo. Cristo es dueño absoluto de todo. No son tres socios. Recuerde, hermano, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios trino. Es el dueño de una posesión, incluyendo todas las personas. O sea, el dueño de la hacienda, hermano, incluyendo los toros, las vacas, las ovejas, caballos,
los empleados, los trabajadores, las cocineras, todos le pertenecen. Todos. Todo y todos le pertenecemos no solo porque es nuestro creador, porque es el único creador, hermano. ¿Sabe que nadie más fue creado por otro que no sea Dios, hermano? ¿Sabe que el diablo no puede crear vida? El diablo no es creador, es distorsionador. ¿Sabe que el diablo no produce vida en sí mismo? La ciencia, el hombre no ha podido producir vida, hermano. Las clonaciones, hermano, son copias mal hechas, Pregúntele a Dolly, la borreguita aquella. O sea, no duró exactamente lo que debería durar. Él es nuestro dueño por creación. También porque además nos compró con el pago, porque pagó el precio de nuestro rescate, el rescate de toda la humanidad. Cristo pagó con su sangre, hermanos, por nosotros. Juan 1, del 1 al 3, dice que Cristo es creador de todo lo que hay y todo lo que existe. 1 Corintios 6, 20 nos declara, hermanos, que el Señor pagó por nosotros para redimirnos, y en 1 de Pedro 1, 18, 19, Pedro declara que fuimos rescatados de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. No solamente se refiere a la religiosidad, sino a toda la conducta equivocada de nuestros antepasados. ¿Y cómo nos rescató, hermanos? No con oro, plata, petrodólares. Nos compró con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién más podía pagar con esa moneda de cambio? ¿Quién más? ¿Quién más vivió en este mundo sin pecado? Por eso es Señor nuestro 2 veces. Una ilustración para niños, hermanos. Un niñito con una cáscara de coco, así la de afuera, hizo un barquito bien bonito y le puso velas y lo armó bien bonito. Lo puso en el río y estaba nadando ahí bien, flotando. Pero se le fue, lo persiguió, trató de sacarlo, no pudo sacarlo. Posteriormente fue a una tienda de su pueblo y ahí en el aparador vio un barquito igualito al suyo, y hasta su nombre tenía porque se lo había puesto. Y le dijo: oiga, señor, ese barco es mío, démelo. Y le dijo: no, yo lo compré y lo estoy vendiendo para sacarle una ganancia, y vale tanto. Pues el niño se esforzó, trabajó, pidió, juntó, fue y pagó el barquito y lo compró, y cuando vino dijo: ahora eres mío 2 veces. Yo te hice y yo te compré otra vez. Somos 2 veces del Señor y no somos barquitos. Somos criaturas de Él. Este es nuestro dueño. Solo Cristo es Señor y Rey del universo. Cristo es el Señor del universo. Él demostró ampliamente ser esto ya lo repetí. Número 1. Aquí están algunas razones bíblicas, hermanos. Número 1, Cristo es Señor de los ángeles, ¿sabía? Mi hermano, dueño de los ángeles. Todos los seres celestiales con todas sus jerarquías. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines y no sé si haya más. Fueron creados para servir a Cristo. Ellos están para obedecerle y siempre le asistieron durante toda su trayectoria por este mundo. En su nacimiento, hermano, anunciaron su nacimiento y le cantaron. En la tentación fueron a fortalecerle. En el momento decisivo en Getsemaní estaban con él. En su resurrección, hermanos, fueron también los que movieron la piedra y los que avisaron a las mujeres. En su ascensión, ascendió con 2 varones de vestiduras blancas, y en su retorno vendrá con sus santos ángeles con él. Mateo 4:11, la tentación. Mateo 26:53 en Getsemaní. Hebreos 1:5 al 14. Cristo es superior a los ángeles. 2, Cristo es Señor de la naturaleza.
tiene el control absoluto de los mares, hermanos, los reprende y se calman. ¿Sabe por qué existen los tsunamis, hermanos? Dios lo permite, pero Cristo, cuando estaba aquí en persona, los mares le obedecían, hermano. No es una fantasía, hermano, es una realidad. Los mares le obedecen. Los vientos se calman a su orden, se callan. Él tiene el control de los peces, ¿sabía, hermano? Cuando fue y salió de ahí de la playa, hermano, y se pasó de largo sin pagar impuesto, no se atrevió a decirle nada a aquel cobrador, pero cuando vio a Pedro le dijo: oye, ¿por qué tu maestro no paga? Pues no, que es muy santo. Estaba discutiendo cuando se regresa a Jesús y le dice: ¿cómo ves, Pedro? Tengo que pagar, soy el dueño. Pero para caerle en la boca, mete el anzuelo, saca el monedero, el pez, y págale. Y delante de todos fue Pedro, metió al anzuelo, sacó un pez y pagó exactamente, sin necesidad de cambio por los dos. No lo dude, hermano, no son fantasías. No vamos a tratar de desmitologizar los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los árboles le obedecen. Tenía hambre, no era tiempo de higos, llega a la higuera y corta hojas y dice: pues que nadie coma fruto más de ti. Se fueron y cuando vinieron el árbol estaba seco. Y dice Pedro: mira, Señor, nada más con lo que dijiste ya se secó. Nada más ten fe en Dios. Él es Señor de la naturaleza, hermano. Yo creo que los sismos no son un descuido, un adormecimiento de nuestro Señor. Ahí están muchas citas bíblicas que no quiero tocar, pero respaldan todo eso, se los garantizo. Cristo es Señor de los gobernantes, los eminentes reyes, emperadores, gobernadores de su tiempo, creyendo, entendiendo que era el Mesías prometido por Dios para Israel, pensando que sería un libertador político, se preocuparon en gran manera. Herodes mandó matar a todos los niñitos porque dijo: no quiero que crezca el rey de los judíos. Pero el Señor lo guardó, lo mandó a Egipto. Herodes Antipas, su hijo, sabe que salió al balcón y le empezaron a decir: tú eres Dios, tú no eres hombre, háblanos, lo que tú digas es palabra de Dios. Y empezó a hablar y se lo empezaron a comer los gusanos vivo. Y si no lo cree, pregúntele a Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Cuando salió a caminar admirando sus jardines colgantes y dijo: yo soy Dios, en ese momento cayó comiendo hierba, vivió como indigente, con los pelos tiesos, las uñas grandes, comiendo basura, hasta que un día dijo: Señor, me equivoqué, y el Señor lo restauró. Hace unos años en Brasil hubo unas votaciones muy apretadas y por fin el ganador fue Tancredo Neves, y todo el mundo dijo: ganamos, estaban muy contentos. Un día antes de la toma de posesión, Tancredo Neves murió del corazón y otro fue el que tomó su lugar. Fue decisión del Señor, no lo dude. Soberano de los soberanos, con minúscula. Cristo es Señor de señores. Mateo 2:3, Herodes asustado. Lucas 13:32. ¿Sabe qué pasó en Lucas 13:32? Le dijeron por ahí cuando llegó a Jerusalén: Señor, escóndete porque Herodes te anda buscando y te quiere matar. Y salió corriendo el Señor. ¿Qué le dijo, hermano? Díganle a esa zorra que yo entro y salgo cuando quiero y no me interesa lo que diga. ¿Sabe qué decirle zorra? Pues era un insulto muy fuerte.
y no le hizo nada. Murió cuando tenía que morir, a su tiempo, en su momento. Juan 18, 33 al 36, Cristo dijo: no se preocupen, políticos, mi reino no es de este mundo. Y Apocalipsis 19, 16 nos dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores, soberano del universo. Aún hoy, Cristo tiene toda la autoridad sobre todos los gobernantes. ¿Por quién votar, hermanos, para el próximo año? Déjeselo al Señor. Job 34, 24, hermanos. Él tiene en sus manos a los que gobiernan. Y Daniel 2, 21. Dios es el que quita y pone los gobernantes, con todo y los partidos políticos. Número 4, Cristo es el Señor de los maestros religiosos. A todos los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos y a todos los demás sobresalientes eruditos, los contradijo en sus enseñanzas y sus interpretaciones equivocadas. Los inquietó, los dejó en vergüenza en sus confrontaciones públicas. Algunos, como Nicodemo y José de Arimatea, lograron entenderlo y corrigieron, lo apoyaron después. Pero Anás y Caifás, en concilio, planearon matarlo antes de que fuera su tiempo, el tiempo de padecer voluntariamente para redimir a la humanidad. Pero no pudieron, murió cuando tenía que morir. Mateo 7, 29, Juan 11, 47 y Juan 18, 13 en adelante. Cristo es Señor de los maestros religiosos, es lo mismo. Este es el que quería leerles, hermanos. Los teólogos de la Reforma revolucionaron el aparato eclesiástico al encontrar en la Biblia que la justificación salvadora no es por una religión, sino por Cristo, que es Señor de la salvación. El poder del liderazgo eclesiástico se derrumbó cuando Martín Lutero proclamó que nadie puede condenar o salvar a nadie, ninguna autoridad, sino que es una decisión personal de creer en Cristo, que es quien justifica. Número 5, Cristo es Señor de la vida. Cristo es autor de la vida. Por Él nacimos, hermano. Ya le dije que nadie nació por una chiripada, y estoy de acuerdo con Rick Warren cuando dice en su libro Una vida con propósito, devocional capítulo 4, que no eres un accidente de la vida, aunque haya sido fruto de una violación. No eres un accidente de esta vida, aunque hayas sido un hijo no deseado. Yo les diría como aquella doctora que dijo: yo soy una hija planeada por Dios, porque soy hija de una mujer que a los 15 años fue violada por un adicto a las drogas. Pero Dios tenía mi plan. Estaba dando una conferencia a las adolescentes diciéndoles: no se embaracen, y si se embarazan, no aborten, porque Dios tiene un plan grande para ese bebé. Y luego les dijo: yo soy planeada porque Dios me planeó, aunque soy hija de un drogadicto con una muchacha violada de 15 años. Pero mírenme, aquí estoy, una mujer de Dios. Dios es el dueño de la vida. Por Él nacimos, por Él vivimos, hermano. Por Él no nos hemos muerto, despedazado anteriormente. Por Él subsistimos en esta vida. Demostró su señorío sanando una cantidad incontable de enfermos de toda especie de males, sencillos, medianos, mayores, hasta de la muerte sanó, hermanos. Solo por fe en Él. Además es Señor de la vida eterna, es el único que puede dar salvación eterna y perdón de pecados. ¿Quién más? ¿Dónde se puede conseguir? Mateo 9:35 sanó una multitud de enfermos. Lucas 4:18 vino para sanar a los enfermos. Juan 3:17 Él vino a este mundo, hermano, no a condenar al mundo, sino a salvar, para que el mundo sea salvo por Él. Juan 14:6 usted ya lo conoce, si no, búsquelo. 6. Cristo es Señor de la muerte.
Es decir, Él es dueño de la muerte, hermano. Él gobierna la muerte. Solo Cristo puede volver a dar vida a los muertos. Al hijo de una viuda. Alguien me preguntó, ¿Cristo hizo beneficencia? Le dije, sí. Cuando se encontró una viuda que se había muerto su hijo, no le dio dinero, no le dio una despensa. Le resucitó al hijo para que la mantuviera el resto de su vida de la viuda. A la hija de Jairo, testimonio imponente, un principal en la sinagoga, se le muere su hija y dicen, ya no entren a orar, ya no está enferma, ya se murió. Pero a la orden talita cumi, niña levántate, pues se levantó. La muerte le obedece. La muerte no es una persona, Por ahí no la personifican y la ponen milagrienta y no sé qué más, y la adoran y la veneran. Están adorando a Satanás directamente. De por sí todo ídolo, hermano, detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces ahí está la Santa Muerte y la gente la adora y les hace milagros. Y qué engaño tan tremendo, No es una persona. Sin embargo, Cristo controla ese estado del hombre, que es la separación del espíritu del cuerpo, que se llama muerte. El mayor testimonio de su señorío sobre la muerte, hermano, es la resucitación de Lázaro. ¿Sabe por qué digo resucitación? Porque algunos han acuñado el término resucitación en lugar de resurrección. Resurrección ha habido hasta ahorita solamente una, la de Cristo, volver a vivir para no morir jamás. Resucitaciones hubo muchas, hermano, en el Nuevo Testamento, pero después volvieron a morir y algún día tendrán su resurrección junto con nosotros. ¿Sí lo entendió? Teólogos, no me refiero a los maestros, a los chavos. 4 días, podrido ya, hermano, hinchado, apestoso. No le abras ya, huele mal, hasta con todo y piedra. Lázaro, ven fuera, y ya está fuera. Juan 11:38, el 44, Lucas 7:12, la hija de Jairo, Lucas 8, el hijo de la viuda, Colosenses 1:18, es el Señor de todo principado y potestad. Apocalipsis 1:5, el que vivió, el que murió y volvió a vivir. Cristo es Señor de las huestes de maldad. Número 7, pues es el último, por cierto. Satanás, el diablo y las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, los rebeldes ángeles caídos, las legiones de demonios, lo reconocen como Señor y le temen, pues conocen la superioridad del poder y la autoridad de Cristo y tiemblan al saber el fin que les dará. Donde se presenta Cristo, los demonios son atormentados. Llega a las costas de Gadara y un endemoniado que andaba entre las tumbas por ahí empieza a gritar: no nos molestes, hijo de David. Son los demonios los que están siendo molestados. Santiago 2:19, que los demonios creen quién es Jesucristo y tiemblan. Romanos 16:20, el Señor ya tiene aplastado a Satanás bajo la planta de nuestro pie. Y Apocalipsis 12:9 al 12, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado fuera para que no acusara más a los hermanos, a los lavados por la sangre de Cristo. Termino con esto. Cristo y solo Cristo merece toda la alabanza y toda la adoración. Es el único ser digno de alabanza y de toda adoración. Cristo y solo Cristo merece toda obediencia, porque Él es el Señor y debe ser considerado la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo y solo Cristo merece ser reconocido como el Salvador de la humanidad. Solo Él vivió una vida terrenal sin pecado, aprobada por el Padre al 100%. ¿Cuántas veces se le dijo a Cristo una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado
y en Él tengo complacencia. Calificación de 100. ¿A quién más se le dijo eso, hermano? A Cristo 3 veces. 3 veces. Cuando en la transfiguración, Mateo 17, se aparecieron Moisés, representante de la ley, Elías, representante de la profecía, y Cristo, representante de la gracia. Estaban ahí presentes y Pedro dijo: hagamos una enramada para los 3, porque hace sol. Y en medio del sol, Cristo resplandecía. Pero cuando se dieron cuenta, se habían disipado, desaparecido la ley y la profecía. Se quedó la gracia. Cristo es Señor. Nosotros como bautistas estamos totalmente de acuerdo con el señorío de Cristo y lo proclamamos con el principio cristológico. Solo Jesucristo es Rey y Señor, y lo tenemos como principio fundamental de nuestra doctrina. Colosenses 1, 18 y 19. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud. Todo Dios en el cuerpo de Cristo, y lo hace preeminente. ¿Sabe que eminente ya es grande? Preeminente es todavía más. Muchas gracias, bendiciones, Dios les bendiga, muchas gracias. Padre, pido en el nombre de Cristo que bendigas a esta congregación que ha escuchado este mensaje, y oro que seas glorificado, Señor, y te tengamos como nuestro Señor verdaderamente. Lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor y Rey de cada uno de nosotros. Amén. Estoy bien, ¿no? Muy bien. De tiempo. Gracias. Y le entregamos también su diploma. La Convención Nacional Bautista de México y el Seminario Teológico Bautista Mexicano agradecen a Héctor Correa Vázquez por su conferencia La Biblia y el Señorío de Jesucristo en el marco del proyecto Toda la Biblia nos lleva a Jesús, que por motivo de los 500 años de la Reforma, la Convención Nacional Bautista de México y sus seminarios realizaron en el año 2017. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, señor. Gracias, Miguel. Estimados hermanos, haremos una pausa, tomen unos 15 minutos.